Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal de Mentes Narcisistas. Y bueno, pues en el día de hoy quiero hacer algunas aclaraciones y tratar algunos temas que guardan relación con algunos comentarios que me ha venido haciendo la gente en la sección y que creo, estimo que son importantes, que, bueno, al fin y al cabo no deja de ser resultado de mi actividad mental. Yo siempre lo digo, no soy clínico, no soy un psicólogo, un psiquiatra. También es verdad, no creo que para hacer vídeos de este tipo uno tenga que serlo. Sencillamente hablar desde la experiencia propia y bueno, pues basándose siempre en las terapias personales. Uno podría callárselo, es algo muy personal, y no mencionarlo en un medio público. Sin embargo, bueno, pues mientras que no se haga mención en ningún momento de nombres de personas y de, bueno, pues de algunos detalles que quizás no hay lugar para ello, pues yo creo que siempre puede ayudar a los demás, ¿no? En fin, toda esta información que cuento está muy apoyada en conocimiento técnico. Entonces, de eso se trata, de que la gente de a pie pueda tener unas bases, unas nociones para cuidarse. Ojo, ya no para ir poniéndole etiquetas a los demás. Al fin y al cabo, a mí eso es algo que me molestaba antes, mucho cuando más traumado estaba, cuando había salido de relaciones que no entendía y cuando no tenía ninguna respuesta, ¿no? Y siempre me decían que la etiqueta es lo que menos vale, lo que importa eres tú. Y sí, es verdad, con el tiempo he acabado dándole la razón a la gente que me lo decía. Lo importante siempre es uno. Da igual que la etiqueta de la persona sea psicópata, que sea narcisista, que sea borderline, que sea histriónico. Al fin y al cabo, lo que importa es que hay ciertos comportamientos que uno nunca debe tolerar. Entonces, si bien es cierto que la etiqueta es lo de menos, pues sí que hay ciertas diferencias. Sobre todo en los casos, yo lo baso mucho, todos mis vídeos en lo familiar, ¿no? Más que en las parejas. Es entonces el motivo por el que quizás sí que me parece importante quizás hacer algunas diferencias para saber a qué nos podemos enfrentar si es que queremos tener una relación o no es que queramos, es que no tenemos otra alternativa, ¿no? Porque estamos dependiendo de ese narcisista o de esa persona patológica. Entonces, bueno, pues la pregunta que se me hizo en concreto fue que cómo diferenciar el narcisismo de la psicopatía. Bueno, yo puedo hablar del caso de trastorno narcisista que conozco yo. Y ojo, dentro de los trastornos del trastorno narcisista, pues a su vez cada uno sí va a tener su propia forma de actuar, porque hay varias expresiones de cada trastorno. Todo esto es complicado, es una amalgama al fin y al cabo de combinaciones, de situaciones, de comorbilidades, de formas de presentarse la problemática y bueno, pues de ahí toda la dificultad, ¿no? Y la existencia de una auténtica disciplina como es la psicología, ¿no? Y la psicología de la personalidad, pues lógicamente pues no es nada sencillo, ¿no? Así que bueno, hay trastornos, por un lado, que son psicóticos, como la esquizofrenia, donde se hace muy fácil, entre comillas, el detectar que hay un problema. ¿Por qué? Porque tarde o temprano la persona va a empezar a ver cosas que no existen y lo va a hacer en público. Se va a percibir que hay algo ahí, ¿no? Sin embargo, bueno, pues en los trastornos de personalidad esto es más complicado. También los hay donde la persona es egodistónica, es decir, no se siente bien con cómo es. Es el caso del TOC, por ejemplo.
Es el caso muchas veces, no siempre, del TLP también, que cuando los individuos, las personas que padecen TLP son señaladas de narcisistas, yo mismo en alguna ocasión cuando salí de una relación con alguien que padecía TLP y le veía comportamientos muy narcisistas que sí están presentes muchas veces en quien padece de borderline, pues en algún foro lo comenté y la gente se enfadaba mucho, ¿no? En parte por su condición, en parte porque esto sí, en ocasiones está presente y la persona no lo ve, y en otras ocasiones porque realmente se hace mal en señalarles algo que quizás pues no está presente. Hay casos de TLP de bajo funcionamiento donde realmente es que la persona no se levanta ni de la cama. Se sabe, se percibe a sí misma como alguien que sufre y que lo pasa mal y que sabe que le pasa algo y va a un psicólogo. Entonces, no siempre esto es así. En el caso del narcisismo, sensu estricto como tal, pues precisamente lo que pasa es que no se da cuenta. No se da cuenta de que tiene un problema porque es egosintónico y sí, en su autoabsorción piensa que no tiene ningún problema. Eso me ha pasado a mí, con mi progenitor. Decirle, tienes un grave problema y decir, si es que yo estoy bien. Y sin embargo haber sido agresor. Haber sido una persona que ha agredido, que, en fin, y físicamente, en el plano físico incluso. Pero todo son excusas. Hace muchos años mis padres se separaron y era precisamente por unas circunstancias muy duras que se daban cada día, con mucha agresividad y, en fin, una relación que era de todo menos amorosa. Y sin embargo, pues la persona nunca conecta con su parte, ¿no? De responsabilidad. ¿Y por qué es eso? Pues porque es vulnerabilidad, es sentirse vulnerable. Ya está. El admitir un error, eso es sentir vulnerabilidad y le tienen auténtica alergia. No es que no tengan emociones, sí que las tienen. En el caso de los narcisistas, ojo, sí que las tienen, pero todo tiene que ver con los demás. Es gente que no ha madurado a nivel cerebral. En el caso de un niño, todo tiene que ver con él, ¿no? Si los papás se enfadan, tiene que ver con él, porque yo he hecho algo, porque seguro que no lo he hecho bien y por eso pues mi mamá se enfada. Claro, ¿qué es lo que pasa en un narcisista? Que eso no lo ha llegado a superar y entonces todo tiene que ver con él. Y como me pasó a mí cuando era peque, que en los viajes, por ejemplo, me mareaba mucho, cada vez que vomitaba, teniendo 5, 6, 7 años en el coche, en unos viajes súper largos que hacíamos, ¿no? Sin aire acondicionado ni siquiera en los coches, no es como ahora que todos lo tienen, pues claro, un niño lo pasa muy mal, ¿no? Y en mi caso, pues vomitaba mucho, me mareaba y él pues pensaba que esa persona lo estaba haciendo por fastidiarle el viaje, ¿no? O sea, fijaos qué grado de inmadurez, ¿no? Pero es que lo piensan de verdad. Y no tienen emociones. Pues sí, sí las tienen, lloran y lo pasan mal y se sienten tristes, pero no quieren conectar con ello. Ya cuando hay que profundizar en aquello, les quema. Si lo muestran, desde luego es algo que tiene que ver siempre egocéntricamente con ellos y con algo que otros le han hecho, porque exteriorizan. Siempre la responsabilidad de todo lo que les pasa es de los demás. Entonces lloran, pues sí, se sienten tristes, sí. Y aquí lo dramático y lo lamentable es que siempre es responsabilidad de otro. Alguien que crece con un progenitor así lo pasa verdaderamente mal porque se culpa mucho, hay mucha culpabilidad aquí, mucho sentimiento de culpa y de responsabilizarse de cosas que no le pertenecen a uno. Entonces, bueno, por supuesto, respondiendo a esta pregunta que me hacían de, oye, pero entonces un narcisista y un psicópata, ¿en qué se diferencian? Porque hay veces que en algunos canales se comenta el psicópata narcisista. Bueno, es que hay veces, vamos a ver, son trastornos diferentes.
Son cosas distintas. Otra cosa es que haya comorbilidad y que suela presentarse una actitud narcisista por parte del psicópata al no tener emociones y al ser capaz de manipular al otro, al tener empatía cognitiva pero no empatía emocional, y entonces en ese caso, pues sí, la persona suele obtener cierto placer en salirse con la suya, porque se creen más ingeniosos que los demás, más astutos que los demás, y nunca van a hacer evidencia de su problema, ¿no? Aquí cabe destacar un aspecto, y una de las cosas que yo comentaba en uno de estos canales, y que por eso yo no lo considero correcto, porque ante todo, ya digo, me parece que lo más importante es transmitirle a la gente que estos perfiles nunca van a llegar y te van a decir: sí, me has pillado, soy un narcisista, soy un psicópata. Es verdad, has estado todo este tiempo deseando que te lo diga, y es cierto, así que, bueno, pues debes saber la verdad. Ese momento fantasioso nunca va a llegar a término. Entonces, dejémonos ya de ilusiones y de fantasías y de montar circos acerca de esto, porque es realmente peligroso. O sea, el problema principal está en que son personas que no van a admitir su problema, a no ser que sea un caso muy excepcional, porque como siempre en la vida, pues hay casos, hay excepciones para todo. Y sí, ahí tenemos a Sam Bagnin, que después de llevarse, pues no sé si un momento de su vida súper traumático, con un impacto emocional brutal, pues se dio cuenta, después de 3 diagnósticos que le habían hecho, que es que acabó hasta en la cárcel. Pues claro, sí, es un caso muy excepcional, que por eso ha salido a la luz, que ha acabado siendo hasta profesor en la universidad, no sé si en Rostov. Bueno, tampoco me quiero ir por las ramas, pero sí, hay casos donde la persona se puede dar cuenta. Sí, se puede dar cuenta. Hay algún caso por internet donde se han hecho entrevistas y que sinceramente yo sí que me las creo por la coherencia que cobra. Pues sí, sí, eso es verdad. Las hay. Porque toda la historia es coherente, ¿vale? Entonces, aquí cabe diferenciar, en primer lugar, que la psicopatía como tal no es un diagnóstico. Lo que es un diagnóstico es el trastorno antisocial de personalidad. Se me comentaba, ya digo, por uno de mis comentarios en diferentes canales, que bueno, que es que no existe tal cosa como el diagnóstico de la psicopatía. Cierto, no existe como tal psicópata. No, es un término americano que se empezó a emplear para lo que hoy día es el trastorno antisocial 1, o sea, el primario, que es de nacimiento y que muestra un comportamiento muy diferente de lo que es el trastorno antisocial 2 o secundario, que es lo que le llaman psicopatía secundaria. Ahora ya veis que el término es como que va evolucionando, ¿no? O sea, y realmente se utiliza de una manera generalista y errónea. Bueno, me vais a perdonar, que es que estoy con la luz continuamente, que no la controla, no la manejo, pero bueno, creo que se me ve y que se me oye. Decía que es un término muy generalista y que se usa así como para todo, ¿no? Claro, y luego ya se mezcla con narcisista también. Entonces, a veces, pues sí, serán narcisistas, pero es que vamos a decir las cosas. Hay cuatro trastornos dentro del clúster B, que sí, todos ellos muestran comportamientos parecidos, o los pueden mostrar, o pueden tener comorbilidades, pero también hay excepciones, ¿vale? Porque lo que es el trastorno antisocial de personalidad primario no va a tener comorbilidad, por ejemplo, con aquellos trastornos que son con base, ¿vale?, ansiosa. No vais a encontrar a un psicópata primario, a un psicópata de nacimiento que sea borderline. Es que son cosas completamente diferentes. No vais a encontrar a un psicópata primario
que vaya a ser histriónico. ¿Que desarrolle rasgos de narcisismo? Pues sí, eso tiene sentido. Pero en el caso del histrionismo y del borderline, no. Es entonces cuando se empiezan a desarrollar estos términos también y decimos, bueno, pero hay un trastorno antisocial secundario que es a raíz de un trauma, no es de nacimiento. En ese caso, sí que puede tener comorbilidad. De hecho, hay casos así, donde hay una sociopatía, que es otro término que ya está en desuso desde hace mucho tiempo, desde los años 70, que es lo que digo, el trastorno antisocial secundario, la psicopatía secundaria, y que sí, pues está en comorbilidad con el borderline, está en comorbilidad con el histriónico, puede estarlo. Sí, ahora, esa es una de las diferencias, fijaos. Y dicho esto, que también es importante el introducir, que el trastorno antisocial, eso sí que es una etiqueta diagnóstica. Entonces, decir, bueno, es que yo veo rasgos de psicopatía en Amber, por ejemplo, que la novia o mujer de Johnny Depp, que ahora ha salido tan a la palestra, pues claro, es que es clúster B, es que son comportamientos parecidos. O sea, las idealizaciones, las devaluaciones, la comorbilidad posible de trastornos asociados. Nadie dice que no tenga rasgos de psicopatías secundarias, es que tiene histrionismo y borderline, ¿no? Entonces, es que tiene rasgos de psicopatía, yo los veo, claro, seguramente, y cosas en común. Y el intentar alma gemelizar en el inicio de las relaciones, y el luego devaluar a la persona, y el mostrar cierta agresividad, sí, si es que hay muchas combinaciones posibles. Entonces, bueno, pues yendo ya al asunto, y quiero no extenderme más, un narcisista tiene emociones, no quiere conectar con su vulnerabilidad. El psicópata, ¿vale? El antisocial, mejor dicho, pues tendríamos dos variantes. Una, donde la persona es fría, es calculadora, ha nacido así, no se muestra abiertamente ante los demás, esconde esa capacidad que tiene de manipulación y la emplea ya desde temprano. No se puede nunca diagnosticar a un niño, ¿vale? Ni a un adolescente, aunque se empiecen a ver cosas. Eso es otra de las cosas que hay aquí, ¿vale? ¿Se pueden empezar a ver rasgos? Pues sí, se pueden, pero no se puede diagnosticar a nadie. Más. En el narcisista, pues aparte de tener emociones, no querer conectar con su vulnerabilidad, sí, está bastante presente por lo que he visto, la ira. Eso es cierto. En el caso del psicópata, antisocial, tienden más a saltarse las normas. Cosa que un narcisista pues también hace. Porque por otro lado, como tiene sentimientos de derecho, no esperan colas, no tienen paciencia, están por encima de los demás, pues claro, ¿veis? Tienen cosas en común. Ahora, cosas que los distinguen. Y aquí voy a hablar de un psicópata primario, ¿vale? Pues el psicópata no tiene emociones, sencillamente, o tiene una muy baja gama. Decir que no tiene emociones es, bueno, quizás ser demasiado... decir demasiado, ¿no? Pero desde luego la tienen muy reducida, no tienen asco, no sienten tristeza, no tienen empatía emocional, no se van a poder poner en tu lugar, sí van a tener cognitiva, van a leer bien a las personas y las van a saber manipular. En el caso del narcisista, esto no es consciente, es distinto, es una cosa totalmente automática. En el momento en el que conectan con un sentimiento negativo, entre comillas, que lo perciben como que atenta a su vulnerabilidad, entonces empiezan a desencadenar toda esa amalgama, toda esa ese arsenal
de defensas que va a consistir en hacer la luz de gas, en desviar el tema, en decir cosas que en el fondo pues no dicen nada, ¿no? Que es la ensalada de palabras que tiene en común con la psicopatía. Por lo tanto, hay comportamientos pues que sí en fin, que son comunes, ¿no? Pero el psicópata generalmente pues lo que hace es tener una vida parásita, ¿no? Se aprovecha de los demás y sobre todo está en la consciencia. O sea, la diferencia principal es la consciencia que tiene de su problema, que ellos no lo ven para nada como un problema, lo van a ocultar. Me hacen mucha gracia los canales donde sí, llevo a un psicópata primario, ojo, que no haya tenido ningún trauma, que haya nacido así, que es una persona que está perfectamente feliz con cómo es, ¿eh? Está ahí. Bueno, si es que se puede decir que son felices. Es gente que, bueno, pues tiene mucho aburrimiento, de eso padecen mucho, y se dedican a manipular a los demás y pueden ascender muchas veces en posiciones, eh, en fin, conseguir pareja, utilizarla e irse, y así sin más, ¿no? Porque no generan vínculos. En el caso del narcisista, pues bueno, realmente la emoción está ahí, pero es a consecuencia de un trauma. Entonces, bueno, pues creo que así a grandes rasgos ha quedado bastante claro. Yo no me hago aquí un guión para hablar, voy hablando un poco, un poco improvisando, pero creo que serían las diferencias principales, ¿no? O sea, el hecho de que en un caso es a consecuencia de un trauma y entonces la persona desarrolla unos comportamientos. En el otro es que es de nacimiento. En el caso del narcisismo, por cierto, aunque sea un estilo de apego que se piensa que es evitativo, y estoy de acuerdo, hay muchas personas que son evitativas y parecen narcisistas, porque no conectan con los demás, van bastante a la suya, parecen autoabsorbidas, pero no son narcisistas, ojo. Y se parecen, por supuesto, porque es lo que tienen en común, ese estilo de apego. Entonces, sí que van a gestionar mal las emociones porque no conectan con ellas. Y eso es algo que no veréis nunca en un psicópata, en un antisocial primario. No tienen esa ansiedad. ¿Se conectan con la ira? Sí, la ira la sienten. En el momento en el que alguien queda por encima de ellos, hay casos en los que tengo entendido que sí, es así. La sacan a relucir, pero por supuesto saben controlar muy bien eso porque tienen también ausencia de nerviosismo. O sea, es una furia fría que se dice, ¿no? Así que bueno, pues sí, técnicas similares, orígenes diferentes. En la psicopatía primaria es orgánico, es que es así. Tienen la amígdala del cerebro relacionada con las emociones eh, totalmente, por lo visto, reducida y deforme. Entonces, pues sí, en los narcisistas también se pueden hacer resonancias que indiquen que la empatía emocional no les funciona bien. Podría perfectamente confundir una resonancia de un narcisista, decir, mira, una resonancia y ya está, y sin haber psicopatía detrás. Incluso también una resonancia de alguien con borderline es diferente en algunos aspectos. Así que, bueno, pues es difícil el diagnosticar a las personas. No se puede ir haciendo esto. Existe hasta un test, el test Hare, que viene de Robert Hare, que es el mayor experto en psicopatía del mundo, que a él mismo le siguen engañando. A él mismo le siguen engañando. Tiene un test que va de 0 a 40 puntos y de 30 a 40 uno es psicópata. Hay un investigador por ahí que precisamente investigaba la psicopatía y resulta que a él le salieron 20 puntos. Y a todos les hizo mucha gracia, ¿no? Pero este caso es real. Fallon se apellida, el investigador, lo podéis buscar.
Y, y bueno, pues sería un caso subclínico porque le salieron 20 puntos. De todas maneras, esta es solo una forma de medir, es una herramienta, pero es la más aproximada que se conoce hasta la fecha, que se ha creado. Y ni siquiera esta persona llegaría a ser considerado como tal, aunque rasgos él mismo puede admitir que tiene muchos. Claro, a él le viene de serie, no le viene heredado por un trauma ni nada de eso, que es el caso de la conocida sociopatía o trastorno antisocial secundario, que es, pues bueno, pues un trastorno como el resto de los de personalidad. La psicopatía primaria es una excepción dentro de ellos, se ha decidido meterla ahí, pero, pero viene siendo pues otra variante de ese trastorno donde cuando la persona delinque y se salta las normas de una manera sistemática, no se adapta a ellas, eh, cosa que un narcisista sí hace aunque no le guste, y pues suelen ser personas que cuando cometen un acto delictivo lo hacen de manera desorganizada y pues bueno, le pasa igual que al narcisista. Tiene sus emociones, tiene la amplia gama de ellas, pero no conecta con las mismas y se comporta como un antisocial primario, pero con nerviosismo y, y con desorganización, ¿no? Y sin ser una persona fría. Entonces, bueno, utilizan a los demás de una manera que es utilitarista, que es explotadora. Sí, tienen falta de empatía, todos ellos. Sí, pero bueno, ya he comentado las diferencias. Llevo ya 27 minutos de vídeo. Creo que, bueno, así a grandes rasgos se entiende. Me hubiera gustado que hubiera sido más corto, pero bueno, ahí queda. Así que nada, si tenéis alguna duda me preguntáis. Yo estaré encantado de responder. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.